su estudio, su comprensión, su conocimiento, se divide principalmente en lo que son los genitales externos y lo que son los genitales internos. Todos tienen su importancia, todos están en el organismo por algo deben de estar ahí, para algo sirven, dicen, ¿sí? Bueno, entonces, a todo lo que es externo, nosotros le conocemos o le debemos conocer desde el punto de vista médico como vulva, ¿eh? Entonces, la vulva, que es todo lo que es la parte externa de los genitales, comprende lo que se llama el monte de Venus, comprende los labios mayores, comprende los labios menores, clítoris, orificio vaginal, orificio uretral. ¿Eh? Aquí en esta pequeña diapositiva, bueno, pues nos damos una imagen de lo que es los genitales externos o lo que es la vulva. Hay que, para estudiar los genitales, acuérdense que a la paciente o a la persona que acuda a la consulta y que tenemos que hacer una exploración, tenemos que ubicarla en lo que se llama pues una posición ginecológica, o también conocida como posición de litotomía, ¿sí? Para poder explorar a una paciente. Desde el punto de vista anatómico, bueno, pues no podemos estudiar los genitales externos de esa manera. Acuérdense que desde el punto de vista anatómico, bueno, pues el cuerpo humano debe de estar parado, sabemos lo que es adelante, lo que es hacia atrás, lo que es en forma externa, interna, dependiendo de la línea media. Bueno, es otra forma de estudiar la anatomía. Pero para estudiar la anatomía del aparato genital femenino, bueno, pues la mujer tiene que estar en posición ginecológica o posición de litotomía. ¿Sí se ve la imagen? Sí, doctor. Ok. Bueno, aquí estoy señalando lo que es el monte de Venus. ¿Alguien de ustedes puede describirme un poco lo que es el monte de Venus? ¿Nadie digo yo? A ver quién lo describe. ¿Nadie? Pues es una estructura que va a estar constituida principalmente por tejido adiposo y... ¿Cómo se llama usted, doctora? Alexia. A ver, Alexia, descríbamelo. O descríbalo, por favor. Solo recuerdo que leí que es una estructura constituida principalmente por tejido adiposo y que se va a encontrar enfrente de la sínfisis del pubis. En la parte superior de la sínfisis del pubis, sí, cómo no. Si vemos nosotros el cuerpo humano parado y de frente, sí está en la parte superior de la sínfisis del pubis. ¿Alguien más? ¿Alguien más que puede describir? Pues, ¿sí? También podemos decir, doctor, que pues, es una parte que está un poco abombada y que en la mayor parte de ellos tiene una gran cantidad de folículos pilosos, o sea, tiene vellos y están como en una forma triangular, es algo que también recuerdo. Sí. ¿No? Esa es una característica importante del monte de Venus, es una estructura, como mencionaron, de tejido adiposo, y una de sus principales características, bueno, pues es la presencia del vello, ¿eh? Pero que sabemos que en la actualidad pues ya casi se usa muy poco el vello en esas estructuras por X motivo o razón. Como yo les decía,
en el organismo, bueno, siempre están las estructuras y sirven para algo, ¿no? Sí, ¿quién me pudiera decir? A ver, doctor, ¿cómo te llamas? ¿Habló después de Alexia? Armando. A ver, Armando, tú mismo dime, Armando, ¿qué función puedes describirle o mencionarle al Monte de Venus? ¿O cuál es la utilidad del Monte de Venus? Pues más que nada yo creo que sería protección para los genitales, ¿no? Para lo que sean los labios mayores, los labios menores. Yo pensaría en eso. Así es. Eh, Supuestamente la función de lo que es el Monte de Venus, pues es la protección hacia la vulva, ¿sí? Hacia lo que serían los genitales externos, correcto. Bueno, eh, podemos encontrar alguna patología a nivel del Monte de Venus. Claro que no entramos a la cuestión obstétrica, sino a la cuestión ginecológica. Eh, el Monte de Venus puede ser asiento de patología principalmente dermatológica. A lo mejor desde el punto de vista obstétrico no nos es de mucha utilidad, ¿no? O no tiene una función importante desde el punto de vista obstétrico. Bueno, después vienen otras dos estructuras que son los labios mayores. A ver, ¿quién describe así a grandes rasgos? Esto no es una anatomía totalmente descriptiva, pero a grandes rasgos, ¿qué le podemos mencionar a los labios mayores? ¿Quién describe un poco los labios mayores? Bueno, que los labios mayores son una serie de repliegues laterales, gruesos de piel, que tienen también abundante tejido adiposo. Estos se reúnen por detrás en la horquilla de la vulva. Ok. Y ya, caramba. Y ya. Ok, está bien. En la parte de atrás, como dijo usted, o en la parte más posterior, van a formar parte de lo que es la horquilla vulvar. Y en la parte más anterior están aquí los labios mayores, pues pueden tener quizás cierta continuidad en cuanto a lo que sería el Monte de Venus. ¿Sí? Podemos describirle dos caras a los labios mayores. Una cara externa, ¿sí? Y una cara interna que es más mucosa. Recordar también que una de las características de los labios mayores y sobre todo en su cara externa, pues también es la presencia de vello, ¿sí? Es una estructura que tiene folículos pilosos, que tiene glándulas sebáceas y que también desde el punto de vista ginecológico puede ser asiento de patología dermatológica sobre todo. No es raro encontrar forúnculos o foliculitis a este nivel por la presencia de esas glándulas y de esos folículos pilosos. Supuestamente, bueno, pues su función sería la protección. Si son labios mayores, bueno, pues sería la protección de los labios menores. Entonces, la función de los labios mayores en lo que es la estructura de la vulva, pues es proteger esta estructura que son los labios menores. Bueno, y de ahí pasamos directamente a lo que son los labios menores. ¿Quién describe los labios menores? Yo, por favor. Alonso Chora. Alonso, a ver, Alonso. Sí, pues los labios menores van a ser pliegues de tejido delgado, en los cuales se van a encontrar en su situación más mediales en relación con los labios mayores, y que estos principalmente su epitelio o tejido va a ser el epitelio escamoso estratificado, queratinizado, que pues lo va a cubrir en su superficie externa, y estos pueden medir de 2 a 10 centímetros
y pueden tener un espesor de 1 a 5 centímetros. Ok, aunque se me hace medio exagerado, 5 centímetros de espesor, ¿no? Ya estaría muy gruesos. Pero bueno, a lo mejor puede haber unas variaciones, no puede, sino sí hay variaciones en cuanto a la anatomía. Muy bien, Alonso. Los labios menores tienen una disposición longitudinal igual que los labios mayores. También tiene dos caras, una cara interna, una cara externa. Están formados, es una mucosa, ¿sí? Con el tejido que menciona el doctor Alonso. En la parte más posterior, también va a formar parte de lo que es la horquilla o de lo que es el introito vulvar, ¿sí? Y en la parte anterior se juntan para formar lo que se llama el capuchón del clítoris, ¿sí? Bueno, y ya que andamos por ahí por el clítoris, alguien que me describa o que nos describa el clítoris. A ver, ¿qué le pueden mencionar al clítoris? ¿Quién dijo yo? ¿No? Que pues va a ser principalmente un órgano eréctil y que pues es el erógeno de la mujer y que pues, se puede considerar como un homólogo del glande masculino. Ok, es una estructura que se considera como homólogo del pene, del glande. Tiene su importancia el clítoris, como acaba de mencionar el doctor. ¿No me dijiste tu nombre, Doc? Juan Francisco León. Ok, Francisco. El clítoris tiene su función, como menciona el doctor, es un órgano que interviene principalmente en la respuesta sexual humana, ¿eh? Sobre todo durante la fase de excitación, ¿verdad? Y también puede quizás llegar a formar parte de la respuesta sexual humana durante el orgasmo, pudiéramos decir, ¿eh? No es muy común encontrar patología del clítoris, ¿sí? Aunque puede haber enfermedades infecciosas, todo que abarquen prácticamente todo lo que es la vulva, por lo que es el introito vaginal. Por eso a veces hablamos cuando existen procesos infecciosos genitales, que se puede tratar de una vulvovaginitis. Casi siempre van de la mano, infecciones de todo lo que es la vulva con la vagina. Bueno, el clítoris puede tener una dimensión aproximada de 2-3 centímetros, que puede variar, tiene sus variaciones en cuanto a la anatomía. Definitivamente hay variaciones en este sentido. Si hablamos desde el punto de vista obstétrico, en este sitio del clítoris, ahí es posible encontrar alguna problemática durante el nacimiento de un bebé. En las comisuras del clítoris, o sea, los lados del clítoris, aquí sí podemos ver con cierta frecuencia la presencia de desgarros durante el parto. Se llega a desgarrar las comisuras laterales del clítoris, que afortunadamente son desgarros pequeños que no llegan a considerarse pues lesiones importantes. Fáciles de diagnosticar, es cosa de nada más observar, de ver y recordar que es un sitio donde se pueden llegar a presentar desgarros. Claro que si nosotros sabemos atender un parto, las posibilidades de desgarros van a ser menores. No puedo decirles que nunca se va a desgarrar una paciente, una mujer que esté dando, como se dice popularmente, dando a luz a su bebé. No podemos decir que nunca se va a desgarrar. Al contrario, casi es más común que se presenten desgarros, pero repito, si nosotros tomamos las medidas adecuadas,
tenemos la técnica adecuada para atender un parto, las posibilidades van a ser menores. Y desde ahorita quiero que se graben una situación en cuanto a la atención del parto. A lo mejor el parto lo pueden atender Pedro, Juan y varios. Y ustedes han oído, ¿no? Pues que se alivió en un taxi y que el taxista le ayudó a atender el parto. O que se alivió en la estación del metro y los policías le ayudaron a atender el parto. Bueno, cachar bebés todo el mundo. Todo el mundo. Las parteras cachan bebés. Los policías cachan bebés, los taxistas cachan bebés. Pero nosotros como médicos tenemos que atender el parto. Debemos de saber atender un parto. Claro que va a depender muchas veces del lugar donde lo atendamos, ¿no? Si nos agarra de una situación de urgencia, bueno, pues esto nos dificulta quizás la atención. Ya hablaremos más adelante qué es lo que tenemos que hacer para tratar de evitar que se lleguen a presentar estos desgarros en los genitales. Bueno, entonces, el clítoris, esa es su función. Abajito del clítoris encontramos el orificio uretral o el meato uretral. Es más, es hasta referencia, ¿no? Cuando nosotros vamos a colocar una sonda para derivación o urinaria o una sonda a cierta permanencia, bueno, entonces tenemos que guiarnos para que abajo del clítoris vamos a encontrar el orificio uretral. No es difícil verlo, Si nosotros colocamos a la paciente en la posición adecuada cuando vamos a colocar también una sonda, pues lo vamos a visualizar fácilmente. En el parto debemos de aplicar una sonda, debemos de colocar una sonda, ya sea para vaciar la vejiga lo más pronto posible, que es lo que más se hace, o dejarla pues a cierta permanencia. Es muy raro que para atender un parto dejemos una sonda permanente. Cuando hacemos una cirugía, bueno, cualquier cirugía, llámese una hernioplastia, una apendicectomía, una cesárea, sí les dejamos ciertos números de días las sondas a permanencia. Bueno, entonces ahí se va a encontrar lo que es el meato urinario. Atrásito del orificio uretral, bueno, pues vamos a encontrar lo que sería la uretra femenina. Acuérdense que la uretra femenina tiene una dimensión menor que la masculina y por lo tanto las mujeres son más propensas a tener infecciones de tipo urinario. Si se acuerdan ustedes, a los lados del meato urinario encontramos dos pequeños orificios que a veces no son fáciles de visualizar. Esos dos pequeños orificios son las desembocaduras de unas glándulas. ¿Alguien se acuerda el nombre de esas glándulitas? ¿De Skene? Así es. Son las glándulas de Skene. Generalmente estas glándulitas producen cierta secreción, cierto moco, cierto lubricante, vamos a llamarle así, que pudiera ser de utilidad durante la actividad sexual. Pero también pueden ser asiento de procesos infecciosos. Cuando hablamos de una cistitis, de una uretritis, en algunas ocasiones llega hasta infectarse lo que son las glándulas de Skene. No tiene importancia obstétrica, tiene más importancia obstétrica el hecho de saber dónde se encuentra el meato urinario o el orificio uretral. Bueno, esa es una estructura. Después viene lo que es el introito vaginal, pero antes del introito, bueno, está una estructura que se conoce con el nombre de himen. ¿Alguien me puede o nos puede describir el himen?
¿Nadie? Es una membrana. Es una membrana fibroelástica. Es una membrana fibroelástica que se encuentra en el alrededor del introito vaginal y que esta puede ser imperforada, perforada o cribosa, y que esta pues normalmente tiene características muy propias. En el momento de tener relaciones sexuales puede llegar a perforarse o a cambiar esta como integridad del himen, o sea, cambia. Entonces, según sea las características previas a la perforación del mismo, tienen, se alargan, no sé, el himen, no sé cómo decirlo, según sea circular, oval o así. Sí, el himen tiene variación en cuanto a su forma, ¿no? Así como usted mencionó. Puede haber himen imperforado, que ya sería pues una patología ginecológica que pudiera posteriormente manifestarse. Está el himen anular, el himen cribiforme. Puede haber cierta variación en cuanto a la forma del himen. Es una membrana, como usted dice, mucosa, que le está dando protección a la entrada de la vagina, o sobre todo a la vagina. El himen, bueno, pues, se ha mencionado muchísimo en el sentido de que al inicio de la vida sexual es como la mucosa es muy irrigada, esta zona, los genitales son muy irrigados, yo les digo, son bien sangrones los genitales femeninos, sangran fácilmente y sangran profusamente, fuera del embarazo. Ahora imagínense durante el embarazo, que aumenta bastante el volumen sanguíneo, entonces toda esta estructura de los genitales está altamente irrigada. Entonces, durante el inicio de la actividad sexual, se dice que se rompe parte de esta membrana que es el himen, que puede condicionar sangrado, etcétera, y que antes formaba parte de una mentalidad y de una ideología de toda una época, de generaciones, etcétera. Afortunadamente ha cambiado mucho la mentalidad en ese sentido. Pero después del inicio de la vida sexual, el himen queda un poquito anfractuoso, así como decía la doctora, queda de forma irregular, que de por sí no tiene una forma totalmente regular, pero queda en una forma más irregular y quedan vestigios de lo que fue el himen, ¿no? Que son parte nada más de unas pequeñas carúnculas que se forman alrededor de esta estructura que es el himen. No es muy común encontrar patología en el himen, quizás la patología más común era la que mencionaba la doctora, del himen imperforado. No es tampoco una práctica frecuente el hecho de las recién nacidas femeninas, las nenas, hacerles una revisión del himen, ¿sí? Eso sí, el ano siempre se revisa, no es lo mismo, ¿sí? Sea hombre o sea mujer, pues hay que ver si el ano está permeable, porque si no, esto trae consecuencias desastrosas. El hecho de que el himen no esté perforado, bueno, a la larga se va a manifestar. Y se va a manifestar sobre todo al inicio de la menstruación, durante la menarca. ¿Por qué? Porque si no hay orificio de salida, bueno, la menstruación o el flujo sanguíneo de la menstruación se empieza a acumular en la vagina. Cada periodo menstrual, como no tiene salida, se empieza y se colecciona dentro de la vagina. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta colección sanguínea dentro de la vagina?
Bueno, a esa alteración, a esa colección se le llama hematocolpos. Entonces un himen imperforado se va a manifestar por un hematocolpos. ¿Cuándo se va a dar cuenta la mujer en este sentido? Bueno, pues la que se debe dar cuenta primero es la mamá. Las mamás deben hablar con las hijas de esta parte de su vida, ¿no? Hija, en tal fecha te va a suceder esto. No es que estés embrujada ni que estés maldita. Es una situación totalmente normal y fisiológica. Hay que enseñarlo. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio social, no me molestó mucho el hecho de que llevaran a una niña en este sentido. Me molestó el hecho de que la llevaran a las 2, 3 de la mañana y que casi me tumbaran la puerta de mi pequeña clínica para decirme que una niña había estado presentando un sangrado por la vagina. Y bueno, pues era su menarca de esta niña. La niña estaba mucho más tranquila que la mamá. Entonces, esta información se tiene que proporcionar a las niñas. Y llega un momento, bueno, que la mamá se da cuenta que la niña no está menstruando, ¿sí? Acuérdense que la menarca, bueno, más o menos en nuestro medio, se presenta alrededor de los 12 y 14 años de edad. Y cuando la sangre menstrual se empieza a colectar en la vagina, bueno, a la exploración, cuando nosotros revisamos un himen imperforado, pues lo vamos a encontrar abombado, de una coloración violácea, pues que es fácil de corregir el problema, ¿no? Nada más se le hace una incisión en forma de cruz en el himen, y se da salida pues al contenido vaginal. Entonces a eso se le llama hematocolpos y es principalmente una complicación de un himen imperforado. Hay otra situación en las cuales a veces el cervix, ya hablando de lo que se llama pues amenorrea oculta o menstruación oculta más bien, los libros le dicen criptomenorrea. No es una menorrea porque la paciente está menstruando, nada más que no sale. Hay ocasiones en que el cervix puede tener también el orificio cervical puede estar totalmente obstruido y entonces no deja salir el contenido menstrual. O puede ser un tabique vaginal transverso que pueda estar obstruyendo el orificio cervical y que no le deje salida a la sangre menstrual. Entonces esa sangre se colecciona o se va coleccionando dentro del útero. Ahí se está produciendo, se está conservando esa sangre, se está acumulando. Si a lo otro le llamábamos hematocolpos, cuando se colecta en el interior del útero se llama hematometra. Pero son situaciones pues diferentes. Entonces, ese es el himen. El himen es esa estructura. A los lados del himen, en la parte más abajo, hay también dos orificios que dan salida a dos glandulitas. ¿Cuáles son esas glándulas? Bueno, pues son las famosas glándulas de Bartolino, o glándulas de Bartolino, dice aquí. Glándulas de Bartolino. Bueno, esas glandulitas, su función es producir también moco. Lo más seguro es que ese moco de las glándulas de Bartolín interviene durante la lubricación o durante la actividad sexual. Acuérdense que la mujer durante el periodo de excitación también empieza a producir una gran cantidad de moco que puede venir de las parauretrales o de Skene o de las de Bartolín o la propia vagina, ¿sí? La propia vagina tiene la capacidad de producir moco para lubricación. Bueno, entonces las glándulas de Bartolín son dos, tanto derecha como izquierda, y también es asiento de patología, sobre todo pues patología ginecológica.
prácticamente no tiene nada que ver en la obstetricia. A lo mejor una embarazada con un problema en las glándulas de Bartolín. La glándula de Bartolín en ocasiones se obstruye y llegan a producirse verdaderos abscesos. Entonces la paciente empieza a notar un crecimiento en lo que es el introito. Empieza a notar una bola. Si es un absceso, pues va a ser sintomático totalmente. Acuérdense que ese absceso puede tener todos los signos de la inflamación. ¿Quién se acuerda cuáles son los signos o datos de la inflamación? Tumor, calor, rubor. Calor y tumor. Ok. Pérdida de la función. Tumor, dolor. Dolor, calor, pérdida de la función. Y dolor. Ok. Entonces ahí se empieza a presentar los datos de la verdadera inflamación. Que después la gente confunde, ¿no? Cuando están distendidos del abdomen dicen que están inflamados. Bueno, ellos no tienen obligación de conocer medicina, nosotros sí. Entonces aquí se producen datos de inflamación, se forma un absceso y prácticamente es totalmente doloroso, ¿no? Muy doloroso hasta... Yo creo que hacemos el diagnóstico desde que vamos viendo entrar a la paciente al consultorio. ¿Por qué? Porque está entrando con dificultad, camina con dificultad por el dolor que tiene la bola. Pues es un absceso casi a punto de tronar. Y después les dice uno, siéntese, señora. Y la señora le dice al doctor, siéntese pura fregada, doctor, porque no me puedo sentar. Me molesta mucho, ¿no? Ya tengo buen rato que no me puedo sentar, ¿no? Entonces ese es un absceso en la glándula de Bartolín. Y como todo absceso, bueno, pues, es una alteración que es susceptible de hacer una debridación. Claro que hay que hacerla de una forma adecuada. Entonces el tratamiento o el manejo, aunque nos metamos un poco en la ginecología, de un absceso en la glándula de Bartolín, bueno, pues sería una marsupialización. Vamos a hacer una marsupialización de ese absceso. La marsupialización no tiene otra cosa más que debridar el absceso y pues para tratar de que no se vuelva a formar ese absceso, se deja prácticamente abierto. Se dan unas puntaditas de sutura, como si fueran 4 puntitos cardinales, y se deja abierto para que esté drenando y para que cicatrice por segunda intención. Al cicatrizar por segunda intención, bueno, las posibilidades de que se formen son menores. Pero en ocasiones se forma la tumoración sin presentar dolor, sin presentar rubor, sin presentar calor, solo tiene aumento de volumen la estructura de la glándula de Bartolín. Esto quiere decir que la glándula no está infectada, pero sí está obstruida y se formó lo que es un quiste de la glándula de Bartolín. Entonces la diferencia entre un absceso y el quiste de la glándula de Bartolín, bueno, serían los síntomas y sería la presencia pues de un proceso inflamatorio e infeccioso. Si es un quiste de la glándula de Bartolín, bueno, los síntomas son menos, no hay casi dolor, la paciente en ocasiones, pero lo que me llama la atención es que a veces van a consulta, doctor, tengo una bola aquí. A ver, señora, vamos a revisarle, ¿cuánto tiempo tiene con la bola? No, doctor, ya tengo como más de 6 meses, 7 meses. Les digo yo, no, pues ya es parte de usted, ya déjesela ahí. Ya sería totalmente un crimen quitar esa bola que es parte de usted. No me explico yo por qué duran todo ese tiempo. Pero como no les da síntomas, entonces ahí les va dejando la bola. Pero se ve la bola, se nota clarito la bola. Pueden llegar a tener dimensiones hasta del tamaño
de un limón, más o menos 4 centímetros. Entonces el tratamiento ahí sería extirpar totalmente el quiste, hacer una extirpación, no nada más debridarlo. Si lo debridamos vamos a sacar puro material mucoso, ¿sí? Puro moco totalmente pegajoso, ¿sí? Entonces lo ideal sería extirpar todo el quiste sin tratar de que se nos vaya a ponchar, pues, ¿sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado, en ocasiones se poncha la situación, se poncha el quistecito, y bueno, pues hay que dejarlo abierto, hacer otra vez como si fuera un absceso, hacer un marsupio para tratar de que no se vuelva a formar. Entonces, esas glándulas de Bartholin también son asiento frecuente de patología ginecológica. Repito, prácticamente no tiene mucha relación desde el punto de vista obstétrico. Y nos faltaría hablar algo del periné, aunque muchos autores no mencionan al periné como parte de la estructura de los genitales. Pero sí es importante, ahora sí que desde el punto de vista obstétrico, el periné sí es bastante importante, ¿sí? Forma parte de las fuerzas del pujo, del nacimiento del producto, y es pues la zona donde trabajamos con más frecuencia obstétricamente hablando y que hacemos la famosa episiotomía, que ya después hablaremos de la episiotomía, que conforme va pasando el tiempo la episiotomía tiende a irse realizando menos, se ve que no tiene mucha utilidad, pero lo dejaríamos para la otra clase. A ver, preguntas que tengan, jovenazos, algún comentario que tengan, algo que quisieran agregar. Disculpe, doctor, y cuando sucede pues que se produce un desgarro del clítoris, ¿va a haber una pérdida de la sensibilidad? Para nada, doctor, para nada, porque no se llega a afectar casi la inervación del clítoris, ¿no? Se puede, y como es hacia los lados, ¿sí? Prácticamente el clítoris no se lesiona, sino que son los lados del clítoris, la comisura que está a los lados, es la donde se presenta con mayor frecuencia el desgarro. Pero no altera la sensibilidad, no llega a ser tan importante el desgarro como para lesionarlo desde el punto de vista nervioso, ¿sí? Más preguntas, comentarios. Doctor, Sí. En el caso de un quiste que ya lleve mucho tiempo, ¿de todos modos hay que desbridarlo y extirparlo? El quiste de la glándula de Bartholin, yo soy de la idea que sí, doctor, ¿sí? No es algo que corresponda a la anatomía de la mujer. Yo creo que una mujer no se dejaría todo el tiempo una bola aquí en la nariz, ¿eh? Claro que los genitales no se andan enseñando cada rato, ¿eh? No es lo mismo que estar viendo la nariz, ¿sí? Pero no es parte de la anatomía, y a menos de que, válgame pues la broma, ¿no? A menos de que sea el juguetito de la pareja de la señora y que se divierta ahí jugando con la bolita que tiene ahí. Pero ese de todos modos, aunque no dé síntomas, doctor, ese mejor hay que quitar. Más preguntas. Gracias, doctor. Más preguntas, más comentarios. Doctor, Sí. entonces para que quede claro, se dice que es un quiste de la glándula de Bartholin cuando está obstruida esta glándula pero no está infectada, y se dice que es un absceso cuando está obstruida e infectada. Así es, doctora, así le podemos llamar. Si trae datos de inflamación, es un absceso, y va a ser totalmente sintomático. Si está obstruida la glándula y no da síntomas, no da dolor, no da tumor, no da calor, ese es un quiste de la glándula de Bartholin. Acuérdense que decir quiste es una bolsita con líquido, depende de cualquier líquido menos sangre, ¿no? Porque si fuera sangre ya sería otra cosa, ¿sí?
Entonces, ese sería un quiste y esa sería la diferencia, ¿sí? Casi desde el punto de vista de sintomatología podemos decir este es un quiste y este es un absceso. Tratamiento un poquito diferente. Acuérdense, quiste, lo ideal es extirparlo todo. Absceso no se puede, lo ideal sería extirpar quizás también el absceso, pero es tan atención que con un toquecito al querer disecar, ¡pum!, se va a tronar. Entonces por eso desde un principio mejor le corta a usted con el bisturí, sale todo aquello que apesta a perro muerto, huele a perro muerto o rata muerta, o depende del animal que ustedes quieran, y tiene un olor muy desagradable, se debrida y se hace su pequeño aseo y se deja abierto. Eso se llama marsupialización del absceso de la glándula de Bartolini. ¿Más preguntas? Doctor, ¿y un quiste de la glándula de Bartolín se puede complicar después con un absceso? Sí. ¿O qué pasa si las personas, por ejemplo, sí? La mayoría de las veces, a veces así inician, ¿sí? Pueden iniciar con un pequeño quistecito y después infectarse. Hay microorganismos que pueden influir ahí en el proceso infeccioso. Sí se pueden llegar a infectar, Los quistes, es más, la paciente